Judas 1, 24 y 25, para entrar a la predicación. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio, Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Una de las preguntas que siempre se me hacen y es que ¿cómo podemos ser salvos? Esta es una de las preguntas que me hacen. Otra de las preguntas es si podemos perder esa salvación. Y otra es, pastor, hay tantas religiones, ¿y cuál es la verdad? Hoy vamos a tratar de explicarla lo más sencillo posible, pero solo hay dos creencias. Una de las creencias es de que podemos ir a la presencia de Dios por nuestro sacrificio, por lo que nosotros pensamos y creemos. Pero no es así. Por medio de nuestro esfuerzo, tampoco. La salvación no se puede llegar al cielo por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, por hacer mandas. Con eso no nos va a llevar al cielo. Esa es una de las creencias que hay, que dicen que es por obras, que nosotros podemos llegar al cielo por obras, por sacrificios. No, no es por nuestros sacrificios ni por nuestro esfuerzo. La otra creencia es que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. No depende ni de ti ni de mí, sino que depende de Él. Nuestra salvación fue un acto soberano de Dios. Dios decidió hacerlo. Esa es la diferencia entre lo que hay, entre la religión que hay y las creencias de todo cristiano. El cristiano sabe que la salvación es un regalo de Dios. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros sacrificios, no es por mandas que hacemos. La salvación es un acto soberano de Dios. Él decidió hacerlo. Esa es la diferencia de nosotros con las demás religiones. Todas dicen que van a llegar al cielo, pero por sus obras, por lo que hacen, por sacrificios, por mandas. No. La salvación para nosotros los cristianos es un regalo de Dios. Dios te lo dio a ti. Y no es porque hiciste una decisión, sino que Él, no es porque tú hiciste la decisión, sino porque Él hizo la decisión. Él decidió amarte. Él decidió llamarte. Él decidió salvarte. La salvación es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros, como lo expliqué la semana pasada, somos el regalo de Dios para Jesús. Jesús es el regalo de Dios para nosotros. El Padre nos dio a cada uno de nosotros a Jesús. Nosotros somos el regalo. Usted es un regalo de Dios para Jesús. Pero la palabra nos dice cómo podemos ser salvos. En Romanos 10 nos dice claramente, Romanos 10, 8. Y esto es sencillo. Esto no es con complicaciones. Es lo más sencillo que hay. Y dice la palabra, Romanos 10, 8. Romanos 10:8. Y no es que tú hiciste una decisión.
Él hizo la decisión por ti. ¿Lo tiene? Romanos 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Cerca de ti está la palabra está en tu corazón, la palabra está, dice, en tu boca y en tu corazón. Dios revela la palabra. En esta palabra, Dios revela en esta palabra el camino de salvación. Solamente en esta palabra Dios está revelando el camino de la salvación por fe. Es un regalo de Dios. En esta palabra te mantiene lejos del pecado. Y al apartarte de esta palabra, te mantiene lejos de Jesús. Esta es la fe que predicamos, dice la palabra. La palabra está cerca de tu boca y está cerca del corazón. Aquí está la palabra de Dios. Este es el único medio con el Evangelio para que tú puedas ser salvo. La palabra está aquí y en el 10:9 dice: pastor, así tan sencillo. Sí, es bien sencillo, que si tú confiesas con tu boca que este Jesús es el Señor, dice la palabra que vas a ser salvo. Que si tú confiesas que ese Jesús que vino, que nació de una virgen, si tú crees que ese Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, que se hizo hombre, que fue a morir por ti, que resucitó al tercer día, si tú crees en eso, dice la palabra que si tú lo confiesas con tu boca, crees en tu corazón, dice que serás salvo. ¿Hay algo tan complicado en eso? Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ese Jesús que vino como un bebé, nace de una virgen, fue a la cruz, muere por nosotros, resucita al tercer día, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si tú crees que ese Jesús es Dios, dice la palabra que serás salvo. No hay otra manera. El Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, vino a salvar al mundo del pecado. Así de sencillo. Si hay alguna persona aquí que me dice, y lo estoy diciendo porque varios me lo han preguntado, ¿de qué manera puedo ser salvo? Y la palabra nos dice que todo aquel que cree que ese Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, si tú crees en eso, dice que serás salvo. Wow, sencillo. Si tú confiesas que tu boca, que Jesús es el Señor, y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, dice que serás salvo. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Eso es así. Yo no he visto cosas tan sencillas. Las religiones han complicado y que tienes que hacer esto y que tienes que hacer mandas y que tienes que hacer sacrificios y que lo tienes que hacer por tus propios medios. No. La salvación es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Y dice que el que cree en su corazón y lo confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ese va a ser salvo.
¿Cuántos creen con el corazón aquí? ¿Cuántos confiesan que Jesús es el Señor aquí? Amén. Es la única manera. El verdadero cristiano que cree no se avergüenza de confesarlo. El cristiano que cree en ese Dios, en ese Jesús, no se avergüenza de confesarlo con su boca. Hay muchos que se avergüenzan de decir que Jesús es su Señor, que son cristianos. Pero la palabra nos dice en Lucas 12:8 que todo aquel que confiesa con su boca delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo va a confesar delante de los ángeles. Fíjense bien, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Él te va a confesar delante de los ángeles. Y en Mateo también nos dice, Mateo 10:32, nos dice que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. En uno dice que te va a confesar, que si tú confiesas ante los hombres que Jesús es el Señor, Él te va a confesar delante de los ángeles. Mateo dice que si tú confiesas con tu boca, crees en tu corazón que Jesús es el Señor, Él te va a confesar delante del Padre. Wow. El que me niegue delante de los hombres, yo también, dice, yo le voy a negar delante de los ángeles. El que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre Celestial. Pero muchos negamos a Jesús. Pablo no está hablando aquí que el que me confiesa por un día, no. Porque a veces confesamos a Jesús por un día. Venimos al altar, hacemos una confesión y muchos lo han hecho. Pero ese no es el caso. Pablo no está diciendo que si tú confiesas al Señor por un día, no. Pablo está diciendo que si tú confiesas al Señor todos los días de tu vida, que Él es el Señor, dice que serás salvo. Amigo, el que no cree que Jesús es el Señor, ya está condenado. El mensaje es bien sencillo. Que si tú confiesas con tu vida, con tu testimonio, con tu manera de vivir, con tu manera de andar, y no te avergüenzas del Señor, dice que serás salvo. Esa es la manera de confesar a Jesús. Con tu vida, con tu testimonio, con tu manera de vivir, dice la palabra que serás salvo. Estamos viviendo a esa altura. No te avergüenzas, dice Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si yo predico otro Evangelio, dice que seré anatema, que seré maldito. Tenemos que predicar este Evangelio, que Jesús vino, que fue muerto en una cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. Y si tú crees que ese Jesús que murió ahí en esa cruz es tu Señor, dice que serás salvo. Y Él te va a confesar delante de los ángeles: este es mi Hijo. Dice que Él te va a confesar delante del Padre Celestial. Si tú confiesas que Jesús es el Señor, dice la palabra que serás salvo. El único medio para salvarnos es por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. No hay otros caminos, solo hay un camino, Cristo el Señor. No hay más caminos, es el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Jesús es el único camino que hay para salvación. Por eso el diablo pone todo su empeño en detener el Evangelio. Y no solo lo detiene, lo quiere cambiar. Y no solo lo quiere cambiar, lo quiere mezclar. Y no solo lo quiere mezclar, lo quiere también alterar. Eso es lo que él hace con el Evangelio. Por eso es que hay tantos evangelios ahora.
el evangelio de la prosperidad. Y hay tantos evangelios, pero dice la palabra que hay uno solo. Uno solo evangelio nada más. El que yo predico, dice Pablo, que Cristo murió, que Cristo resucitó, ese es el único evangelio que hay. No hay otro evangelio en el que podemos ser salvos. El único evangelio en el que podemos ser salvos es creer, confesar con tu vida, con tu testimonio, que Jesús es el Señor, y ese va a ser salvo. Amén. Pero tampoco se puede ser cristiano sin obedecer a Jesús, a Dios. No se puede ser cristiano sin obedecer la palabra de Dios. Nos gusta que Él sea nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Nos gustan sus bendiciones, porque nos encantan las bendiciones. Pero no nos gusta obedecer lo que Él nos manda que hagamos. Tenemos que vivir de una manera que sea agradable a Él. Tenemos que vivir una vida, tratando de vivir una vida santa, piadosa. Si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Porque queremos ese Jesús que es Salvador, ese Jesús que sana, ese Jesús que hace todo por nosotros. Pero no queremos que Él sea nuestro Señor, Salvador. Todos queremos a Jesús como Salvador, pero no queremos a Jesús como nuestro Señor. Si tú crees que Jesús es el Señor, ese será salvo. Fíjese bien, el título Salvador aparece en Hechos 2 veces, nada más. Jesús como Salvador aparece en Hechos 2 veces y aparece como Señor 92 veces en Hechos. Ellos llamaban Señor. Desde Mateo 1 hasta Apocalipsis, la palabra Salvador aparece 10 veces nada más. Desde Mateo 1 hasta Apocalipsis aparece 10 veces la palabra Salvador. Y aparece 700 veces que Jesús es el Señor. Wow. ¿Ve la importancia que hay? Ellos decían que Jesús era su Señor. Ellos decían que Jesús era el dueño, que Jesús era el amo de ellos. Pastor, ¿qué quiere decir Señor? Que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro amo, que Él es nuestro maestro, que Él es todo para nosotros, nuestro Señor y soberano Dios. Los demonios también creen eso, que Él es el Señor, pero no obedecen su autoridad. Muchos creemos que Él es Dios, muchos creemos que Él es un Salvador, muchos lo creen, pero no obedecen la autoridad de ese amo, de ese dueño, de ese Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos otros señores. La Biblia dice bien clara que Jesús es su Señor, es su dueño. Él lo compró, dice la palabra. ¿Con qué lo compró? Con su sangre. Fue a precio de sangre que Jesús te compró. Fíjense bien que en 1 Corintios 6, 19 y el 20 dice: ¿o ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tiene de Dios? O sea que tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios. En el versículo 20 dice: pues habéis sido comprado por precio de sangre. Fuiste comprado por precio de sangre. Entonces, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, porque eso dice que le pertenece a Dios. Todo tu cuerpo,
tu espíritu, le pertenece a Dios. Es de Dios, o sea que tuyo no hay nada, nada es tuyo, todo es de Dios. Él lo compró con su sangre, ya no es nuestra vida, esta vida es de Él, tu vida y tu vida es de nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Ya Cristo pagó por eso. Fue un solo sacrificio, un solo nada más. Fue suficiente el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Él fue a la cruz del Calvario para tomar nuestro pecado. No hay que hacer un esfuerzo para salvarse, no. Tenemos que vivir una vida piadosa, tratar de vivir una vida santa. Pero la salvación es un regalo de Dios. ¿Cuántos quieren la salvación? Es un regalo que es de Dios. Dios te lo regaló. Esa es nuestra creencia. Fue por su gracia que nosotros somos salvos. Porque la gracia es un don de Dios. La gracia es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por nuestras obras. Claro, hacemos obras porque ya somos salvos. La Escritura dice que todo aquel que cree, no será avergonzado. La invitación, hermanos míos, es para todos. Para todos es la invitación. Todo aquel que cree, dice la palabra, que no será avergonzado. ¿Y cuándo no será avergonzado? Si alguien lo puede decir. Cuando cree. Pero cuando estemos allá en la presencia de Dios, Él no va a decir, me confesó con su boca, ese no va a ser avergonzado. ¿Me explico? Cuando estemos en la presencia de Dios, allá enfrente, dando cuentas, dice la palabra, que no va a ser avergonzado. La Escritura dice que todo aquel que cree no será avergonzado cuando se presente ante el tribunal de Dios. En el versículo 12 de Romanos 10, dice que no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos, la invitación es para todos. Que crean, que invoquen. Dios promete que el que invoca el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia de razas. Porque el Señor es Señor de todos y es rico para con todos que le invocan. No hay distinción, no hay preferencias, no hay para el rico y para el pobre, no, para todos. La invitación es para todos. ¿Para qué? Para que crean en este Jesús que es el Hijo de Dios. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Invocación y creer es sinónimo. Lo mismo, será salvo. Hoy es el tiempo de clamar, hoy es el tiempo de invocar el nombre del Señor. Bueno, ya sabemos cómo podemos ser salvos. Y es bien sencillo. El que cree, el que invoca el nombre del Señor, la invitación es para todo aquel que cree. Dice que ese va a ser salvo. Amén. ¿Estamos claros? Pero en Colosenses, ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de que ya hemos invocado, después de que ya hemos creído en ese Señor Jesús. La Biblia es bien clara y nos dice en Colosenses, vístanse, y ya lo prediqué la semana antes, hace como 3 semanas, que nos vistamos, dice, como escogidos de Dios, pero no es esta vestimenta de la que está hablando el Señor. Dice la palabra, vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Esa es
el caminar del cristiano. El cristiano tiene que caminar con entrañable misericordia. El cristiano debe de caminar en compasión. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vestidura que el Señor nos dice que nos pongamos cada uno de nosotros. Dice la palabra que nos vistamos de benignidad. Tenemos que ser buenas personas, para hacerlo corto. De mansedumbre tenemos, de paciencia. Ese es nuestro vestido. Así tenemos que caminar. Después de que somos salvos, tenemos que caminar en benignidad, en paciencia, en mansedumbre. De esa manera tenemos que caminar. La palabra dice también en Colosenses 2, dice la palabra que le están preguntando, Pablo, ¿cómo es que tenemos que caminar nosotros los cristianos? Como al principio, dice. ¿Cómo al principio? Como cuando te arrepentiste. Tenemos que vivir los cristianos en arrepentimiento y fe todos los días de nuestra vida, porque pecamos todos los días. Así tenemos que vivir. Ese es nuestro nuevo vestido. Esa es nuestra nueva vida. Si el Señor te dio una nueva vida, ¿crees tú que el Señor te va a matar esa nueva vida? No. Ese es nuestro, si confesamos que Él es nuestro Señor. Y en el momento que tú confesaste que Jesús es el Señor, cuando tú hiciste esa confesión de que Jesús es el Señor, en ese mismo momento el Espíritu Santo viene a tu vida y te sella. En el mismo momento. En el momento que nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad de este evangelio que le estoy predicando, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en ese evangelio, fuiste sellado con el espíritu de la promesa para el día de la redención. Wow. ¿Me explico? En el momento que tú invocaste, que tú creíste que ese Jesús es Dios y lo aceptaste y lo confesaste con tu boca y creíste en tu corazón para perdón, para justicia, dice que en ese mismo momento fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para cuándo? Para el día, en aquel día de la redención, para el día de tu salvación, vas a estar sellado con el Espíritu Santo. Amén. En Efesios 2:8 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, este es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Ay, que yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo... No es por obras para que nadie se gloríe, porque es un regalo de Dios. Sois salvos por gracia. Por gracia. Tú no te lo merecías, ni yo tampoco me lo merecíamos. Éramos pecadores y somos pecadores. No merecíamos ese don de Dios, ese regalo de Dios, pero a Él le plació darnos ese regalo de vida eterna, de salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso no depende ni de ti ni de mí. Depende de Él, el que hizo el universo, el que hizo los cielos y la tierra. Ese Señor soberano y salvador se fijó en ti y te dio el regalo de la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se salva por lo que haga. En Efesios 2:10 dice, pero somos salvos para hacer obras. Por eso somos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos obras? Porque somos hechura suya. Por eso ahora hacemos obras. Yo sé que aquí hay buenos hermanos que hacen muchas obras, pero no para ser salvos, sino porque ya son salvos y viven en misericordia, y viven en compasión, y viven en justicia, y viven agradando a Dios. Y quiero decirles algo, que el que ya comenzó la obra en usted, desde el día que usted creyó e invocó el nombre del Señor, cuando usted invocó el nombre del Señor, usted comenzó el caminar del cristiano.
Y el que comenzó esa obra no la va a dejar a medio palo. Él va a terminar esa obra en ti. Si tú ya comenzaste, Él va a terminar esa obra. Porque no es por ti, es por Él. Dice la palabra en Romanos 8:31 y declara que aquellos que creemos en su Hijo, dice que seremos justos. Aquellos que creemos en su Hijo, seremos perdonados. Pero no por un momento, para siempre. Él me perdonó, pero no por un día. Él me perdonó para siempre. Y quiero que lo sepan hoy, de que Dios nos ha perdonado para siempre. ¿Quién puede cambiar eso? ¿Quién puede cambiar cada aspecto de la salvación? La salvación se debe únicamente a la obra de Dios. Por eso es que nadie puede perderse. Si Él te salvó, Él va a terminar la obra en ti. Él no va a dejar que tú te pierdas, pero te va a ir transformando. ¿A qué? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Es obra de Dios. Romanos 4:25 dice, Él fue resucitado para nuestro perdón. ¿Para qué fue resucitado? Para perdonarnos. Segunda de Corintios dice, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros en la cruz del Calvario y que ahora somos perdonados en Él. Cristo pagó de una vez y para siempre por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados futuros. No es que vamos a vivir pecando, porque el que peca es el diablo. Pero nosotros dice que podemos caer, pero 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta y va a terminar la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Somos perdonados en Él. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos perdonó. Y a los que perdonó, dice que también los glorificó. A los que llamó, los escogió. A los que escogió, los justificó. A los que justificó, los glorificó. A los que glorificó, dice que los santificó. Señores, Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos santificó, Él nos justificó, que quiere decir perdón, Él nos redimió, nos compró con su sangre bendita y no fue por un día. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es imposible que los hijos de Dios se pierdan. Es imposible que los hijos de Dios no lleguen a la meta. El poder de Dios queda mal parado. Si tú te pierdes, el poder de Dios queda mal parado. Y si tú te perdiste, nunca fuiste salvo. Los que se pierden son los hijos de perdición, como Judas. Los demás no se perdieron, cayeron, pecaron. Pedro, todos. Pero el único, dice que se perdió, fue el hijo de perdición, Judas. Porque este no era de nosotros. Ese no era de nosotros, dice la palabra. ¿Cómo es posible que un elegido de Dios, un llamado de Dios, un escogido de Dios, un amado por Dios, un bendecido por Dios, un redimido, comprado por Dios, justificado por Dios, santificado por Dios, regenerado por Dios, convertido por Dios, puede esta persona perder la salvación? No, no la puede perder. Hay muchos versículos que me confirman ahí en la palabra de que tú no puedes perder. Si Él te llamó, Él te escogió, entonces ¿para qué te escogió? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te santificó? ¿Para qué te compró? Yo no voy a comprar algo.
para perderlo. No. ¿Puede esta persona? No. Todos aquellos que son un regalo de Dios, como lo que prediqué la semana pasada. Y lo tenemos ese lo tenemos en Juan 17. Tu Hijo te glorifique. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres, tu poder que del mundo me diste. Tuyos eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Nosotros éramos de Él, del Padre, pero el Padre nos regaló, nos dio a nuestro Hijo Jesucristo. Amén. Somos un regalo de Dios. Fuimos escogidos por Dios. Todos aquellos que son el regalo de Dios para Cristo no se pueden perder. Si el Padre te regaló a Jesús, ¿te puedes perder? Si Él te regaló a Jesús, no te puedes perder. Si la salvación se pierde, nunca la tuviste. Todos aquellos que no creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, perdieron la salvación porque nunca la tuvieron. Esos son. Todos los que me han dado, dice Jesús, yo no los echo fuera. Si tú fuiste el regalo de Dios, Él no te va a echar nunca afuera. Pero se conoce el que es cristiano, vive la vida en unidad. Vive la vida en santificación, vive la vida perdonando. Entre más perdona, más te pareces a Jesús. Entre más, y ese es el propósito de Dios. En Romanos nos dice también que el propósito de Dios de escogerte, de llamarte, de santificarte, de justificarte, es que tú te parezcas a la imagen de su Hijo Jesucristo, el primogénito de todos. Eso es. ¿Cómo es que uno que se parece a Jesús va a perder la salvación? No lo creo. Todo lo que me has dado, dice Jesús, yo no lo he hecho fuera. Yo no lo he hecho fuera. El Padre que me la dio es mayor que todos. El Padre que me la dio es mayor que todos. Tú eres elegido, preservado por Dios. Si tú eres el rebaño de Dios, tú serás guardado hasta el final. Y le voy a decir algo. Y si una oveja se le quiere perder, Él la va a buscar. Va por las montañas, va por los valles, va por todos lados. Él la va a buscar porque es de Él. Porque es un regalo del Padre para Él. Esa oveja es de Él. Amén. Él va, la busca hasta que la encuentra. Solo uno se perdió, es el hijo de perdición. Ellos se perdieron, dice, porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. No eran genuinos cristianos. Eran cristianos de mentira. Hoy está de moda ser cristiano. Todo el mundo es cristiano. Pero miren la vida, cómo la llevan. Eso no es ser cristiano. El cristiano trata de vivir su vida en santificación, en purificación, por medio de la palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Aunque se levante lo que se levante, y a veces pensamos que el mismo infierno se levante, pero hay uno que es mayor que todos, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los cristianos verdaderos estamos seguros de nuestra salvación. ¿A qué vino Jesús? A salvar todo lo que se había perdido. A eso vino, a salvar lo que se había perdido. ¿Será posible que el Señor que te rescató y que te tiene
tiene en su mano poderosa. ¿Alguien te podrá quitar de esa mano poderosa en la que te tiene Jesús? No. ¿O qué crees? ¿Qué clase de Dios es el que tenemos? Que si tú estás en la mano de Él, cualquiera puede llegar y te arrebata. No. Nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar. Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. Y el perdido era yo. Él nunca estaba perdido. El perdido era yo. Yo era el que estaba perdido. Él siempre ha estado ahí y siempre está velando por ti. Y si tú eres una oveja de su prado, Él te va a guardar. ¿Por qué crees que estás aquí? Porque el Espíritu Santo te trajo. ¿Será posible que el Señor que te rescató, que pagó con su sangre por ti, por tu rescate, entonces esa sangre ¿de qué valió? Si te pierdes, Jesús queda mal parado, Dios queda mal parado. Pero Judas, no Judas, el que se perdió, no, Judas, uno de medio hermano de Jesús, que está antes de Apocalipsis, Judas 1, el que leía al principio, 24 y 25, nos dice claramente, y usa la palabra doxología ahí, ya la voy a explicar. ¿Qué es doxología? Es una declaración de adoración a Dios y alabanza a Dios. ¿Se han fijado ustedes que en algunos de los pasajes dice al final, a Él sea la gloria, la alabanza? Eso es doxología. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento está lleno de doxologías, adoración y alabanza a Dios. Eso, por eso en su Biblia dice ahí arriba doxología. Amén. El que tiene la Biblia. Y nos dice la palabra. Y oye esto. Aquel que es poderoso para guardarte sin caída. ¿Quién es poderoso? Que te va a guardar a ti sin caída. Dice, aquel que es poderoso para guardarte sin caída. ¿Para qué? Para presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice la palabra. Y aquel que es poderoso, no hay nadie como Él. No hay nadie, Él es poderoso. ¿Crees que alguien te puede arrebatar de la mano de Jesús? No, nadie. Aquel que es poderoso, dice, no hay nadie como Él. A Él se le dio todo poder, dice, se le dio todo poder en los cielos, abajo de la tierra y en todas partes se le dio todo el poder. A Él que se le dio todo el poder. Aquel que es poderoso para guardarte, Él te sigue guardando. A Él se le dio el poder en todo lugar, un poder invencible. Los principados tiemblan, los diablos, Satanás tiembla, el infierno tiembla al oír su nombre. Así es de poderoso. Cuando se oye el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el humano no tiembla cuando le hablan de Jesús. El diablo sí tiembla porque conoce todo su poder. Su poder es infinito. Él habla las cosas y las cosas son. Él habla las cosas, Él con su palabra. Es tanto el poder que con su palabra hizo el universo. Hizo todo lo que hay por medio de su palabra. ¡Qué poderoso! Su poder es eterno, es infinito. Dios solo tiene que hablar y las cosas ocurren. ¿Te podrás? ¿Alguien podrá quitarte de tu mano? No. Dios solo tiene que hablar y las cosas ocurran. No importa lo grande o pequeño, que lo que Él quiere, Él lo hace. Con sus palabras fueron hechos el universo. Así como puede sanar un cáncer, puede sanar un dolor de cabeza. Con su palabra.
Isaías 40:28 dice que Dios es eterno, que Él creó toda la tierra. Y la palabra también nos dice que Él nunca se cansa ni se fatiga. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, va a ser el mismo siempre. Él nunca ha perdido una batalla. Por eso se llama Jehová de los ejércitos. Su apellido es de los ejércitos. No ha perdido una batalla. Y no la va a perder tampoco. Y no la va a perder contigo tampoco. Él sigue batallando en tu vida porque Él te llamó y Él te escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. En una eternidad pasada Él te llamó, Él te escogió, te predestinó. ¿Para qué? Propósito, para que te parecieras a tu Hijo Jesucristo. Ese es. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que te garantiza que terminarás la carrera. Él es tu guardador. Él te guardará. Y miren una cosa, que eso está hermoso. Y te va a presentar. Dice, aquel que es poderoso para guardarte, para cuidarte. Y dice también, sin caída, te va a presentar sin mancha. O sea que cuando tú ya vas ante la presencia del Señor, tú vas sin mancha y sin arruga, como dice la palabra de Dios. Así vas tú a la presencia de Dios, sin mancha, sin arruga. Y dice la palabra que te va a presentar delante de la gloria del Señor con gran alegría. O sea que cuando tú vas, cuando Él te lleve allá y que tú estés sin mancha y sin arruga, que tú estés limpio, dice el Señor que te va a presentar en el tribunal, en la gloria de Dios, que te va a presentar con alegría. ¡Qué felicidad! Que cuando tú llegues, ¡hey! Ahí viene, mira hijo, igual que yo. Y Él va a estar ¿cómo? Él va a estar alegre. Dice que se va, cuando vaya la hermana, allá a la presencia de Dios, Él la va a presentar. ¿Cómo la va a presentar? Esta es mi hija. Esta es mi hija. Y no la va a presentar triste, porque allá no hay lágrimas. Dice que antes de entrar se va a enjuagar toda lágrima. Toda lágrima. Entonces Él te va a presentar sin mancha, sin arruga. Alegremente ante nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Cuando te mire llegar, míralo, ahí viene Ronald. Ahí viene. Y Él se va a alegrar por todo lo que hizo en la vida de este varón. Él se va a alegrar. Miren. Y dice que lo va ante, como Él confesó, dice que ante el Padre lo va a confesar. No lo va a avergonzar en ese día. Y no solamente, porque ahí va a haber ángeles, ahí va a estar todo viendo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Valió la pena lo que Él pagó cuando tú llegues a la presencia de Dios. Valió la pena el sacrificio que hizo Jesús por ti. Y dice que valió la pena, Padre. Míralo, ahí viene. ¿Y cómo lo presenta? Con alegría, con regocijo. ¿Y cómo vas a estar tú? ¿Vas a estar triste? Tú también vas a estar con alegría. Yo me imagino el día que lleguemos y que lo miremos tal cual es. Qué alegría será. O vamos a llegar tristes. Algunos que sí, porque no han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y si te vas hoy, te pierdes, te vas para el infierno. Y vas a pasar una eternidad. ¿Sabe lo que es una eternidad? Siglos de siglos, de siglos y siglos y siglos. Sin la presencia de Dios. Vamos a estar un día delante de su esplendor. Él te va a presentar. Y le va a decir, Padre, yo morí por este. Está limpio. Y sigue la doxología diciendo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, a Él. Tú no tienes
en esta salvación ninguna gloria, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Lo único que trajimos nosotros a la presencia del Señor fue nuestra inmundicia y nuestro pecado. Eso fue lo único que aportamos. Y Él lo agarró, Él lo limpió. Si era rojo, se lo volvió blanco como la nieve. Y agarró ese pecado y lo tiró al fondo del mar. Y ya no se acuerda de Él. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y al único Dios sabio, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia ahora y por todos los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. A Él sea la gloria. Gracias.